Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Solo el sonido ahogado de los sollozos rompía la tensión palpable. Miles de ojos estaban clavados en Alexis Sillas, la esposa de Ernesto Baragas, el carismático líder de Enigma Norteño, caído en un mar de balas apenas unos días atrás. Su rostro, bañado en lágrimas, reflejaba un dolor tan profundo que parecía poder congelar el tiempo. Ella, la mujer que compartía la vida de un hombre amado por millones, se convertía ahora en el epicentro de una tragedia que sacudía los cimientos mismos de la música regional mexicana. Pero hoy, en este velorio, Alexi no solo lloraría la pérdida de su esposo. Hoy, Alexi revelaría un secreto que Ernesto se había llevado a la tumba, un secreto tan grande como el vacío que había dejado su partida. El aire mismo parecía pesar más, cargado de incredulidad y la profunda tristeza de una multitud desconsolada. Familiares, amigos, colegas y miles de fans que habían llegado de todos los rincones de México y más allá, se aferraban a cualquier consuelo en medio de la tragedia. La noticia del asesinato de Ernesto había caído como un rayo, destrozando la ilusión de miles. El hombre que cantaba sobre la vida y la muerte, sobre las calles peligrosas y el dolor, había encontrado la muerte en un instante, asesinado a sangre fría en las calles de Zapopan. Ahora Alexi, con su voz entrecortada por el llanto, se paraba frente a ese silencio monumental para hablar, para contar una historia que muchos desconocían. Él no era solo mi esposo, dijo Alexi, su voz apenas un susurro que fue amplificado por el silencio del salón. Él también llevaba un secreto que ahora todos deben conocer. Sus palabras, pronunciadas entre lágrimas y sollozos, resonaron con una fuerza inesperada. Era como si la misma atmósfera se hubiera detenido, esperando escuchar la verdad que hasta ese momento se había mantenido oculta bajo el velo de la fama y los éxitos musicales de Enigma Norteño. El secreto no era solo una revelación, era una bomba emocional que impactaría a la audiencia presente y a millones de personas más a través de las pantallas del mundo. En ese instante, el dolor y la revelación se unieron en un solo torrente emocional. La fragilidad de la vida se hizo evidente. La fama, con su brillo seductor, se transformó en una máscara que ocultaba peligros inimaginables. El silencio del velorio ya no era solo el silencio de la muerte, sino el silencio que precede a la verdad, el silencio que precede a la catarsis. La historia de Ernesto Baragas, el hombre detrás del artista, estaba a punto de ser contada, no solo por los que le habían amado en vida, sino por aquellos que lo habían admirado a través de sus canciones, sus melodías, sus letras. Y esta verdad, tan esperada, era tan conmovedora como desgarradora. La fama de Ernesto Baragas, el líder de Enigma Norteño, era incuestionable. Millones lo seguían, sus canciones resonaban en cada rincón de México. Pero detrás de las luces del escenario, detrás de los aplausos ensordecedores, se ocultaba un miedo constante, una sombra que lo acompañaba a todas partes, un miedo que, con el tiempo, se había convertido en su fiel compañero, en un fantasma que susurraba al oído. Alexi, su esposa, lo recuerda con una mezcla de dolor y admiración. Recuerda las noches sin dormir, las conversaciones susurradas al amparo de la oscuridad, el miedo reflejado en los ojos de su amado. El miedo no era una abstracción, era una presencia tangible, un peligro que acechaba en cada esquina, en cada llamada telefónica anónima, en cada mirada furtiva. Era el miedo a la represalia, el miedo a la venganza, el miedo a la muerte, el miedo al silencio eterno. Las amenazas comenzaron sutilmente, con llamadas anónimas, con mensajes crípticos dejados en su casa o en su estudio de grabación. Al principio, Ernesto intentó restar importancia, atribuyéndolo a los celos de la competencia o a las envidias que acompañan al éxito. Pero las amenazas fueron escalando, volviéndose más directas, más intimidatorias, mensajes llenos de odio y violencia, amenazas claras y explícitas contra él y su familia. El miedo, antes un susurro, se convirtió en un rugido que resonaba en su alma. Ernesto se vio obligado a cambiar sus hábitos, a extremar las precauciones. Viajes cancelados, conciertos suspendidos, escoltas improvisadas. La vida que una vez había sido vibrante y llena de alegría, se redujo a una existencia cautelosa, vigilada,
llena de miedos. Su hogar, que antes era un refugio de amor y paz, se convirtió en una fortaleza, una prisión autoimpuesta. La música, su pasión, su escape, se había transformado en una condena. Cada canción, cada nota musical, se convirtió en un eco de su miedo. Las últimas semanas fueron las peores. Las amenazas se intensificaron. El miedo se volvió omnipresente. Ernesto, a pesar de su coraje y su determinación, sintió que la muerte lo acechaba en cada paso que daba. Alexi lo vio desfallecer, vio el miedo apoderarse de su alma. El miedo no lo paralizó, pero lo marcó profundamente, lo cambió para siempre. El hombre valiente del escenario se había convertido en un hombre acosado por el terror, y ese miedo, silencioso y devastador, sería el último eco de su vida. Enigma norteño. El nombre resonaba con fuerza, sinónimo de corridos auténticos, y una popularidad en ascenso. Pero tras la música, tras el éxito arrollador, se escondía un secreto que Ernesto Baragas, el líder carismático, había guardado celosamente hasta el día de su muerte. Un secreto que solo su esposa, Alexis Sillas, ahora estaba dispuesta a revelar. En el silencio del velorio, con el eco de los lamentos aún resonando en el aire, Alexi comenzó a narrar la verdad que Ernesto había ocultado durante tanto tiempo. No era solo la amenaza constante del narcotráfico, no era solo el miedo a la muerte que había perseguido a su esposo, era algo mucho más profundo, mucho más impactante. Era la verdad sobre las relaciones ocultas de la banda con personajes peligrosos del mundo del crimen organizado. Ernesto había sido contactado en varias ocasiones por miembros de poderosos cárteles. Le habían ofrecido grandes sumas de dinero a cambio de componer canciones que ensalzaran sus hazañas, sus logros. Él había resistido, había intentado mantener su integridad artística, su ética personal, sin comprometerse con organizaciones criminales. Pero la presión era inmensa, la tentación abrumadora. El secreto se convirtió en una carga cada vez más pesada. La revelación de Alexi impactó a todos los presentes. Muchos fans, hasta ese momento, solo conocían la imagen pública de Ernesto, la del cantante talentoso y carismático. Ahora, descubrían una verdad mucho más compleja, una realidad que reflejaba la dura, y a veces, letal, realidad de la vida para algunos artistas en México. La verdad que se escondía detrás de la música, la fama y el éxito de Enigma Norteño era peligrosa y desgarradora. Este secreto, tan cuidadosamente guardado, finalmente había salido a la luz. No era solo una confesión, era un testimonio del coraje de un hombre que luchó por su integridad, por su arte, por su familia, en medio de circunstancias que lo superaban. Era la verdad detrás de la música, una verdad que mostraba el lado oscuro del éxito, la delgada línea entre la admiración y el peligro, el alto precio de la fama en un mundo plagado de sombras. Ernesto Baragas no nació en un escenario. Su historia no comenzó con luces brillantes y multitudes extasiadas. Su inicio fue humilde, en las calles de Guadalajara, Jalisco, donde la música regional mexicana era más que un género, era el aire mismo que respiraba. Desde niño, Ernesto sintió la música en sus venas, un anhelo profundo que lo llevó a soñar con un futuro en los escenarios, un futuro donde su voz pudiera contar historias, un futuro donde sus letras pudieran conectar con el alma de la gente, un sueño que con esfuerzo y dedicación se convertiría en realidad. Junto a sus amigos, formó Enigma Norteño, una banda que rápidamente ganó popularidad gracias a sus corridos auténticos y su estilo único. Su música era diferente, cruda, real, sin artificios ni pretensiones. Hablaba de la vida en las calles, de las luchas diarias, de los sueños rotos y las esperanzas renovadas. Sus letras contaban historias que resonaban con el público, historias que la gente reconocía como propias. Ernesto y sus compañeros, con su talento y pasión, construían su camino hacia el éxito, paso a paso, canción a canción. El ascenso fue gradual pero constante. De pequeños escenarios locales a grandes conciertos, de audiencias reducidas a multitudes que coreaban sus canciones con fervor, de presentaciones en fiestas locales a giras por todo México. El sueño que una vez parecía distante e inalcanzable, se acercaba cada día más. La música de Ernesto,
con su sinceridad y su autenticidad, conquistaba corazones. Enigma Norteño se convertía en un fenómeno, un referente en la escena musical regional mexicana. Su música trascendía las fronteras, llegando a millones de oyentes en todo el mundo. Con el éxito llegó el reconocimiento, la fama, el dinero. Ernesto, el joven soñador de Guadalajara, se había convertido en una estrella, un ídolo para millones. Su música se escuchaba en las radios, en las televisiones, en los teléfonos de miles de personas. Había alcanzado la cima, había logrado lo que parecía imposible. Su sueño se había hecho realidad. Pero, irónicamente, ese sueño, ese anhelo que lo había guiado durante toda su vida, también traería consigo un precio inesperado, una oscuridad que ensombrecería el brillo de su triunfo. Este capítulo solo narra el ascenso, el sueño realizado. El sueño de Ernesto se convirtió en una realidad, pero también en una premonición. El éxito de Enigma Norteño llegó como un torrente, de tocar en pequeños locales a llenar estadios, de ser una banda local a ser un fenómeno nacional. Millones de reproducciones en Spotify, miles de fans enloquecidos en cada concierto. Parecía un sueño hecho realidad, pero ¿a qué precio? La fama, ese brillo tan seductor, se convirtió en una espada de doble filo para Ernesto Baragas. La presión era inmensa, la demanda de conciertos, entrevistas, apariciones públicas, se multiplicó exponencialmente. Ernesto, siempre dedicado a su música, se vio abrumado por un ritmo de vida frenético, extenuante. El tiempo para su familia, para su hija, se redujo drásticamente. El hombre que amaba la tranquilidad, que encontraba inspiración en la soledad, se vio sumergido en un torbellino de eventos públicos, de luces, de cámaras y de ruido constante. El precio de la fama comenzó a pasar factura. La privacidad, una vez un tesoro preciado, se convirtió en un lujo inalcanzable. Cada movimiento de Ernesto era observado, cada palabra analizada. Los paparazzi lo perseguían, los medios lo asediaban, las redes sociales lo juzgaban. La línea entre su vida privada y su vida pública se borró, transformando su existencia en una exposición pública constante. Su hogar, antes un refugio, se convirtió en un lugar de constante vigilancia y tensión. El éxito trajo consigo una soledad indescriptible. El peso de la responsabilidad también aumentó considerablemente. Ernesto sentía la obligación de mantener el éxito, de satisfacer las expectativas de millones de fans. La presión creativa, la competencia, la necesidad de innovar, lo agobiaban. El peso de su éxito se convirtió en una carga, creando un vacío en su corazón que nada parecía poder llenar. Su salud mental y física se resintió. Este era solo uno de los altos precios del éxito. El éxito sin duda era un logro, un sueño hecho realidad. Pero la fama, esa máscara brillante que ocultaba la verdad, llegó con un precio que Ernesto, a pesar de su valentía, no pudo pagar. Un precio demasiado alto, un precio que lo llevó a la muerte. El cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El nombre resonaba como una sentencia de muerte en los oídos de Ernesto Baragas, una amenaza latente, una sombra que se cernía sobre él y su familia, cada vez más oscura, más amenazante. No era una amenaza cualquiera, era el CJNG, uno de los cárteles más poderosos y despiadados de México. Su alcance era vasto, su poder aterrador. La conexión entre Enigma Norteño y el CJNG no era directa, pero existía. La banda había recibido varias propuestas para componer canciones para el cartel, para glorificar sus actos, para crear una narrativa favorable.
Su música era suya, una expresión personal, libre de cualquier tipo de influencia externa, sobre todo si venía de la criminalidad. No era algo con lo que pudiera negociar. Sin embargo, la negativa de Ernesto no fue bien recibida. Las amenazas comenzaron a llegar, primero en forma de llamadas anónimas, mensajes crípticos, insinuaciones veladas. Luego, la violencia aumentó, mensajes directos, llenos de odio y de violencia explícita, amenazas contra su vida, contra su familia. La amenaza latente se convirtió en una presencia tangible, un peligro que lo perseguía a todas partes. Ernesto, consciente del peligro, intentó protegerse, proteger a los suyos. Cambió sus rutinas, canceló conciertos, contrató escoltas, vivió con un miedo constante, un miedo que se filtraba en cada rincón de su vida. El miedo que lo acompañaba era latente, silencioso, como una serpiente venenosa lista para atacar en cualquier momento. Pero la amenaza del CJNG era una amenaza de proporciones inimaginables. Su poder era descomunal, su alcance ilimitado. La amenaza del CJNG se convirtió en una constante, una presencia que se interponía entre Ernesto y su sueño, entre Ernesto y su familia, entre Ernesto y la vida misma. Era un peso que cargaba sobre sus hombros, un peligro invisible que lo perseguía sin descanso. Y esa amenaza, esa sombra inmensa e implacable, acabaría por definir su trágico destino. La amenaza latente se había cumplido, silenciosa y brutalmente. La tarde del 19 de agosto de 2025, la tranquilidad de Zapopan, Jalisco, se quebró. Un final inesperado, brutal y definitivo, llegó para Ernesto Baragas. Mientras conducía, acompañado de su compadre y su esposa, Alexi, dos hombres en motocicleta los interceptaron. El sonido de los disparos, la ráfaga de balas, rompió el silencio de la tarde, marcando para siempre el final de una vida. Los disparos fueron precisos, mortales. Ernesto y su compadre cayeron sin posibilidad de defensa. Alexi, milagrosamente, sobrevivió, aunque gravemente herida, tanto física como emocionalmente. El ataque fue rápido, eficiente, despiadado. Un final inesperado que dejó a millones de fans conmocionados. Una tragedia que golpeó con la fuerza de un maremoto. El sueño se había convertido en una pesadilla. La noticia se propagó como la pólvora, impactando a la comunidad musical y a los fans de Enigma Norteño en todo México. El dolor fue inmediato, la incredulidad profunda. Muchos se preguntaban cómo era posible que un artista tan talentoso, tan querido, pudiera ser asesinado tan brutalmente. El final inesperado había llegado sin previo aviso, sin ninguna posibilidad de defensa. El impacto de la noticia conmocionó al país. El lugar del ataque, una calle aparentemente tranquila en Zapopan, se convirtió en un escenario de dolor y luto. Flores, velas, fotografías de Ernesto fueron depositadas como ofrenda por los fans desconsolados. El final inesperado, sin embargo, no era el fin de la historia de Ernesto. Su legado, su música, sus canciones, seguirían resonando para siempre en la memoria de quienes lo habían amado y admirado. El final inesperado de su vida física no era el final de su influencia. La muerte de Ernesto fue un final inesperado, un golpe brutal que nadie vio venir, pero la verdad sobre su vida, sobre su lucha contra las amenazas, sobre su valentía, comenzó a emerger, más fuerte y más conmovedora que nunca, incluso después de su fallecimiento. Su muerte, inesperada, violenta, trágica, se convirtió en un nuevo comienzo para la comprensión de su legado. Alexis Sillas, la viuda de Ernesto Baragas, se convirtió en el epicentro del dolor y la verdad. Su testimonio, pronunciado en medio de lágrimas y sollozos, durante el velorio de su esposo, era un torrente emocional, un relato desgarrador, que sacudió a la comunidad musical y conmovió a millones de personas en todo el mundo. Su voz, aunque quebrada por el dolor, se alzó con una fuerza inquebrantable, convirtiendo su testimonio
en un faro de luz en medio de la oscuridad. Alexi no solo hablaba de la pérdida de su amado esposo, hablaba de un hombre acosado por el miedo, por las amenazas, por la presión constante del mundo del narcotráfico. Contaba una historia que iba más allá de la música, una historia de lucha, de resistencia, de valentía. Hablaba de las noches sin dormir, del miedo reflejado en los ojos de Ernesto, de las advertencias ignoradas, de las decisiones difíciles que tuvieron que tomar para proteger a su hija. Su testimonio era un relato íntimo y desgarrador. Su relato no era una simple descripción de hechos, era una inmersión en las emociones, en las angustias, en la desesperación de vivir bajo la amenaza constante de la muerte. Con cada palabra, con cada pausa, Alexi transmitía la angustia que compartieron en esos últimos días, el temor constante, la incertidumbre del futuro, el vacío que se abría en sus vidas ante la posibilidad de la pérdida. Su testimonio era una catarsis. Pero en medio de la tristeza y la desesperación, el testimonio de Alexi también era un faro de esperanza. Era el testimonio de una mujer valiente, que a pesar de su dolor, se enfrentaba al mundo para contar la verdad sobre su esposo, para proteger su legado, para honrar su memoria. Con coraje y determinación, Alexi revelaba los secretos que Ernesto había guardado en silencio, secretos que podían ayudar a comprender la tragedia y prevenir futuras pérdidas. Su voz era un canto a la verdad. El lamento de Alexis Sillas no era solo un testimonio de pérdida, era un testimonio de amor, de valentía, de verdad. Era la voz de una mujer que enfrentaba su dolor para compartir una historia que necesitaba ser contada, una historia que podría salvar otras vidas. Su testimonio era un grito de justicia, un legado de coraje, un testimonio para la historia. El silencio del velorio se había roto. Las lágrimas de Alexis Sillas habían dado paso a un relato que iba más allá del dolor, un relato que resonaba con la fuerza de la música misma de Ernesto, su música, su legado, su voz. Su música nos sigue hablando, decía Alexi, y cada nota era una pieza más del rompecabezas de su vida, un fragmento de su historia, un testimonio de su alma. Los corridos de enigma norteño, crudos y reales, hablaban de la vida en las calles, de las luchas y desafíos de la gente común, pero también, en sus letras, se sentía la fuerza de la vida, la esperanza de un futuro mejor, el anhelo de un cambio. Cada canción era una historia, una experiencia, un trozo de la realidad mexicana, y en cada nota, en cada verso, resonaba la voz de Ernesto, su pasión, su dolor, su anhelo. Su música trascendía las fronteras, conectando con personas de todas partes del mundo, millones de oyentes mensuales en Spotify, miles de fans enloquecidos en sus conciertos. Su estilo único, su sinceridad, su autenticidad, habían cautivado a una audiencia global. Era una música que hablaba de la vida, de la muerte, de las luchas, de los sueños. Una música que tras su muerte seguía resonando en los corazones de sus seguidores. Su música, una forma de inmortalidad. Ahora con su muerte, su música se ha convertido en un nuevo símbolo de resistencia, de valentía, de verdad. Cada canción reproducida, cada letra cantada, cada nota escuchada, es un homenaje silencioso a un artista que enfrentó la muerte con dignidad y valentía. Su música nos sigue hablando, transmitiendo un mensaje de esperanza, de lucha, de amor, un mensaje que perdurará a través del tiempo, un legado que se resiste al olvido. Más allá de las cifras de reproducciones, más allá de los premios y el reconocimiento, el legado de Ernesto Baragas se encuentra en las historias que contó, en las emociones que despertó, en la esperanza que transmitió. Su música nos sigue hablando, y su voz, aunque silenciada, se proyecta en cada nota, en cada eco que aún persiste. Su música, su legado, su verdad. La muerte de Ernesto Baragas dejó un vacío inmenso, un silencio ensordecedor en el mundo de la música regional mexicana. Pero su historia, contada con valentía por Alexi, su esposa, y recordada por millones de fans, se ha convertido en un mensaje de esperanza, un mensaje que trasciende la tragedia, que busca inspirar y conmover, que recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de la verdad, un mensaje que perdurará. La valentía de Alexi al compartir la verdad sobre la vida de Ernesto
sobre las amenazas, sobre los peligros que enfrentó, es un ejemplo de fuerza y resiliencia. Su testimonio, desgarrador pero esperanzador, ha ayudado a millones a comprender la complejidad del mundo de la música regional mexicana y el precio que algunos artistas pagan por su arte. Su valentía es una inspiración. El legado de Ernesto, más allá de sus canciones, se encuentra en su lucha por la integridad artística, en su compromiso con su familia, en su valentía para enfrentar la adversidad. Su música, ahora más que nunca, se convierte en un himno a la vida, a la esperanza, a la lucha contra la injusticia. Su música es un testimonio. La historia de Ernesto y Alexi, una historia de amor, de sacrificio, de lucha, se ha convertido en un símbolo de esperanza para todos aquellos que luchan contra la adversidad, para todos aquellos que enfrentan la injusticia, para todos aquellos que buscan una vida mejor. Su historia es un ejemplo. Aunque Ernesto ya no esté físicamente, su música, su historia, su valentía, seguirán inspirando a generaciones futuras. Su verdad, revelada con coraje por Alexi, ha dejado una marca imborrable, un mensaje de esperanza que perdura en el tiempo, un testimonio de que incluso en la oscuridad más profunda, la verdad